Bueno, muchachos, perdió Venezuela 2 goles por 1 contra el seleccionado de Turquía, que es un seleccionado mundialista, seleccionado que cada vez tiene más jerarquía, si bien tenía más de 20 años sin ir a una Copa del Mundo desde que hicieron ese gran mundial en el año 2002 en Corea-Japón. Turquía en este mundial está para demostrar que es una selección que ha crecido mucho, es una selección que trae un proceso interesante y que además tiene jugadores muy interesantes también, muy importantes en la élite del fútbol mundial, entre esos Arda Güler, que hoy fue titular, el jugador del Real Madrid. Yilmaz, Yildiz, Çalhanoğlu. Tiene un peso importante el rival que enfrentó la Vinotinto. Sin embargo, Venezuela, que empezó ganando 1-0 por medio de un golazo de Gleiker Mendoza, termina cayendo derrotada 2 goles por 1. Así que bueno, este análisis lo vamos a hacer de manera breve y quiero empezar con algunas anotaciones que he hecho. Lo primero es que la Vinotinto tuvo un partido regular, ni regular hacia bien ni regular hacia mal. Creo que es un amistoso del cual hay que sacar conclusiones más del resultado que con lo que vimos en el trámite. Aún así, para mí siempre es importante al menos empatar los partidos, incluso si son amistosos, porque si algo necesita acostumbrarse Venezuela con el pasar de los años para cambiar esa historia súper negativa, súper tóxica, súper triste que tiene el fútbol venezolano. Venezuela necesita ganar partidos y acostumbrarse a ganar y que le duela perder, que odie Venezuela perder, que se le haga cada vez más difícil perder. Pero bueno, sigue siendo la norma que la Vinotinto pierda partidos. Y acá, aunque empezó ganando con ese golazo de Gleiker Mendoza, que ya vamos a hablar de lo que hizo Gleiker, para mí la figura de la cancha por parte de la Vinotinto, bueno, Venezuela termina dejándose remontar un encuentro porque la defensa hoy estuvo floja. Miren, el partido de Venezuela hoy se resume en un muy buen partido de Gleiker con 2 fallos, eso también hay que decirlo, tuvo 2 fallos en jugadas claras que pudieron haber servido por el empate. Pero un buen partido de Gleiker, un buen partido de Cristian Cáceres, una mejora con la tenencia de balón, que esto es algo que se viene marcando ya desde hace algún tiempo. Se nota que es algo que quiere lograr Osvaldo Vizcarrondo como técnico, que Venezuela no se deshaga tan rápido el balón. Pero además de todo esto, que en realidad importa poco si tienes el balón, si al final el partido lo terminas perdiendo por los clásicos errores de oficio, los clásicos errorcitos infantiles, tanto en pelota parada como en corners, o regalándole corners al rival de manera innecesaria, haciendo faltas en la diagonal del área o cercana a ella, para que el rival mande centros que son peligrosos, porque a Venezuela siempre le ha costado la pelota parada desde aquella época de César Farías, donde eso más bien se trabajaba bien en defensa y ataque. Bueno, se perdió para siempre al parecer eso en Venezuela. Ahora Venezuela sufre todos los balones que le manda al área el rival, pero además Venezuela le encanta construirse faltas en contra y además le encanta rechazar al medio. Entonces hoy la defensa volvió a demostrar que le falta jerarquía, que la defensa venezolana hoy en día está en crisis y que necesitamos variantes ante lo visto. Quizás de los defensores hoy, tanto Aramburu como Ferraresi, más por el sector derecho, creo que fueron los más sólidos. Una defensa que hoy se comportó en una especie de línea de 4 que también se podía convertir en línea de 5, porque vimos de stopper a Cristian Macún, después lo vimos jugando más bien como una especie de líbero, se intercambiaban estos roles con Teo Quintero para ver en realidad donde Teo Quintero se terminaba sintiendo más cómodo, que creo que se le dio esa oportunidad de que variaran él y Macún esas funciones. Y junto a Ferraresi, Aramburu y a veces con el retroceso de Gleiker Mendoza por izquierda, básicamente el equipo se convertía de un 4-2-3-1 a un 5-4-1. Eso fue más o menos lo que vimos a nivel de dinámica durante todo el encuentro, ¿no? Esa capacidad de variar en defensa, debido a que tiene Venezuela jugadores que se sienten con las capacidades de o ser centrales o ser laterales. Caso Aramburu, que ha sido central y ha sido lateral. Caso Teo Quintero, que ha sido central y ha sido lateral. Caso Macún, que ha sido central y ha sido lateral. Entonces, por eso vimos, esto me pareció un experimento interesante, esa variante de convertirse en línea de 4 y línea de 5 con el mismo planteamiento de 11 inicial. Pero la defensa no es que no estuvo bien por esa dinámica. En realidad la defensa falla es por errores de oficio, por errores de concepto. Así como cuando en el béisbol un jugador de un equipo que no son clásicos
rivales de béisbol tradicional, de potencias beisbolísticas. Cuando un rival tú lo ves que no sabe ejecutar esas jugadas de oficio, la pelota pequeña y no sabe tocar la pelota, no sabe cuándo correr las bases, se roba el home cuando hay 2 outs en el último inning para desempatar un partido en extra inning. Bueno, así como cuando rivales chicos en el béisbol cometen esos errores, a Venezuela le pasa y le sigue ocurriendo en el fútbol. Entonces creo que por eso Venezuela no termina teniendo un mejor partido, pero creo que no fue un desastre. Y este video también es una especie de llamado a... miren, no les puedo pedir que le bajemos la toxicidad a lo que ocurre en torno al fútbol venezolano, porque es que sería muy egoísta de mi parte pedirles eso después de lo que nos ha pasado en el año pasado, valga la redundancia y cacofonía. Con lo que nos sucedió en la eliminatoria pasada y que estamos a las puertas de un nuevo mundial en donde no clasificamos y debimos haberlo hecho. Es muy egoísta de mi parte pedirles que se sumen a la nueva ola de la Vinotinto o lo que acaba de decir Vizcarrondo de que cree que la afición se tiene que volver a acercar a la selección. Eso no se obliga. Yo no les puedo pedir eso. Lo que creo que sí debemos tratar de hacer un poco, ¿no? Y creo que es una tarea de todos ir sanando en conjunto, es evitar caer en la irracionalidad de los análisis simple y llanamente por un resultado de un partido amistoso. Entonces yo hoy trataré, en la medida de lo posible, aunque odio perder, de que este análisis sea lo más sensato y no esté tan lleno de emocionalidad y de carga negativa. Porque es que la verdad, hablar de fútbol venezolano hoy en día está bastante complicado. A mí me salva el hecho de que mi canal, por decisión editorial, cuando lo empecé, sea de fútbol sudamericano. Eso me mantiene sano y cuerdo, créame, porque yo doy demasiadas cosas por mi selección nacional. Cumpleaños de gente que amo y adoro me he perdido por ver amistosos, créanme. Pero bueno, sí está muy tóxico el ambiente. Entonces, dicho eso, para ser lo más ponderado posible, lo más justo, fue un partido regular de la Vinotinto. No me encantó, no me disgustó tampoco. Yo sí creía que más o menos Venezuela podía competir con estas armas de la manera en que lo hizo. Yo había dicho incluso que me atrevía a ponerle una fichita al empate de Venezuela, sabiendo que probablemente no iba a ocurrir y que lo más seguro es que Venezuela perdiera, pero es porque yo sigo confiando de alguna manera en que tenemos el talento para no ser tan malos como mostramos en la eliminatoria pasada cerrando ese premundial. Pero hay unos puntos muy bajos. Voy línea por línea. Contreras muy bien en el arco, después sale reemplazado por Graterol, que decidió venir a la selección en lugar de estar con su club en la Liga Venezolana. Tomó unos minutos Graterol al final, de hecho salva una jugada que al final fue invalidada, pero estuvo bien activo allí Graterol, pero estuvo muy bien Contreras. Para mí fue uno de los mejores de la cancha en general, porque salvó 2 o 3 muy claras para Turquía y poco pudo hacer en los goles. Así, bueno, en el primer gol creo que él se entorpece y entre él y Jesús Ramírez terminan empujando la pelota adentro. Al final el gol se lo terminan dando, vamos a ver, se lo terminaron dando a Yilmaz. Pero bueno, a mí me pareció más un autogol. Pero bien Contreras, ¿no? Para mí, nuevamente Salvador, me parece que es el mejor arquero que tiene Venezuela hoy en día. Luego por derecha, creo que John Aramburu estuvo correcto, aunque en algunas salidas falló y también un par de veces jugó al medio. Creo que si le sigue faltando, necesita John Aramburu ser un jugador con mayor peligrosidad al ataque. Le dieron 2 balones con ventaja y no lo supo aprovechar para mandar centros. Se vio lento inclusive en ese par de jugadas ofensivas. Pero bueno, a nivel defensivo terminó siendo una garantía por ese costado. Ferraresi creo que estuvo bien. No me gustó tanto el partido de Teo Quintero. Creo que fue el más flojo de los 4. A mí Teo Quintero lleva 2 o 3 partidos que la verdad no me está demostrando mucho y me deja pensar que es un jugador que no sé si está para ser titular en selección. El tema es quién, ¿no? Si no él. Vamos a tener que seguir probando. Pero la verdad es que no se vio nada sólido. Se le ve muy dubitativo con esta selección venezolana. Es muy frágil en defensa. Le ganan mucho las espaldas. Macún tuvo un partido 6 puntos, no brilló mucho, tuvo un par de errores también de concepto, mandó pelotas al medio, rechazó al córner en vez de rechazar al tiro, al saque lateral, al saque de banda. Es un jugador que comete esta clase de errores, no me parece la mejor opción para ser titular en la Vinotinto de cara al futuro, pero no estuvo tan mal, no estuvo peor que Teo Quintero desde mi punto de vista, pero no tuvo un buen partido. El peor jugador de la cancha, si me preguntan, además de Quintero, para mí fue Yángel Herrera. Y acá es donde viene mi mayor molestia con respecto a este partido.
El medio campo no estuvo mal el día de hoy. El medio campo funcionó bien. Telasco Segovia se entiende muy bien con Cristian Cáceres. Es evidente que estos dos jugadores van a manejar la mitad de la cancha y hacen que Venezuela tenga o repose mejor con el balón, que tenga mejor dinamismo. Sí tuvieron un par de errores también en salida, ambos en un par de jugadas aisladas. Al final, afortunadamente no terminaron en gol. Pero Venezuela pudo tener 48% de posesión de balón, algo que a Venezuela le costó muchísimo con Batista. No le huyó tanto a la pelota Venezuela, que al final es lo que necesitas para construir de cara al gol y para defenderte mejor. No le huyó tanto Venezuela y tuvo la pelota un 48%, completó más de 300 pases. Igual, para muchos esto quizás es irrelevante, para mí no tanto, ¿no? Porque se me cayó el teléfono. Porque la Vinotinto, la verdad es que ha carecido mucho de esto durante los últimos años, ¿no? A partir del mismo proceso de César Farías. Voy a buscar mi teléfono. El problema fue Yangel Herrera. Yangel Herrera fue el peor jugador del partido. Yo publicaba en Twitter o en X, como ustedes le digan, que siempre tienen motivos los haters de Yangel Herrera para seguir atacando su imagen en la selección nacional. Lamentablemente Yangel Herrera no ha podido callar bocas. Yo nunca he sido un hater de Yangel, es un jugador que yo lo sigo desde hace mucho tiempo y a mí me gusta mucho lo que hizo en España hace algunos años, pero entre las lesiones, la falta de confianza, la falta de carácter también, un Yangel que los vemos cabizbajo en los últimos años. El propio Osvaldo Vizcarrondo ha marcado que le falta confianza. Creo que es un tipo que hoy en día no le aporta esa personalidad que necesita Venezuela para mejorar mucho más en el medio campo. Esa personalidad sí la estamos viendo en Cristian Cáceres, para mí el segundo o tercer mejor jugador del encuentro el día de hoy. Otra vez, muy buen partido. Telasco le da el pase en ventaja a Gleiker Mendoza para que termine marcando el golazo en el primer tiempo. No fue un partido espectacular de Telasco, pero aún así es un jugador importante que creo que cuando está encendido es lo mejor de la Vinotinto. Luego jugó David Martínez por derecha y logró interiorizar, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo de Martínez fue muy displicente. El segundo tiempo mejoró mucho y estuvo muy cerca de marcar gol. Estuvo muy cerca y hizo unas jugadas realmente desequilibrantes donde se llevó a 2, 3, 4 jugadores del equipo rival, pero bueno, no las finalizó de la mejor manera. Un remate por allí que se fue alto, pero mostró más picardía, se involucró mucho más David Martínez y se nota que Vizcarrondo le dijo su par de cositas en el medio tiempo, ¿no? Así que mejoró. El mejor jugador de Venezuela, Gleiker Mendoza, ese golazo enganchando, la verdad, habla de un jugador picante, que yo estoy seguro que hoy los turcos dijeron, epa, y si preguntamos por este tipo, a ver si lo compramos, y quizás se enteraron el mismo día de hoy que este muchacho acaba de ser vendido al Shakhtar Donetsk. Creo que no va a extrañar demasiado Sotelo siempre y cuando este jugador mantenga este nivel en selección. Se muestra, la baja, corre, pica el espacio, tiene regate, tiene velocidad, es un jugador con buen remate y tiene gol. Lamentablemente hoy no tiene un partido excelente, para mí es un partido 8 puntos porque tuvo buen sacrificio y todo lo demás, pero no tiene un partido 9-10 porque falla 2 jugadas claves. Tuvo para hacer más de un gol Gleiker y lamentablemente no lo pudo hacer, le faltó cierta definición de cara al arco. Jesús Ramírez, y con esto cierro la alineación, Jesús Ramírez no tuvo un pésimo partido chuchú, de hecho marcó un gol pero estaba ligeramente adelantado. Me parece un 9 muy interesante, sus 18 goles hablan por él en Europa este año. Tuvo un partido mucho sacrificio, pero además también es un muchacho que retrocede y se asocia bien, incluso a la mitad de la cancha, y a partir de allí sale jugando y consigue a sus compañeros constantemente y lo consiguen a él también. Tiene capacidad de picar el espacio y ganarle duelos al rival. Pero bueno, tampoco fue un partido descollante ni espectacular de Jesús Ramírez. Quizás le hizo falta recibir más pelotas en ventaja de sus compañeros. Pero bueno, en términos generales, estoy muy descontento con la defensa. No me deja buenas sensaciones esta defensa. Me parece nerviosa. Me parece que Venezuela sigue cometiendo demasiados errores infantiles atrás. Estoy entusiasmado por ver más de Cáceres con Telasco. No me gustó nada el partido de Yangel, ya lo dije. Creo que debe ser reemplazado. Yo le di esta última oportunidad para que fuera titular. Creo que Yangel Herrera debe ser reemplazado en el próximo partido por Dani Pereira, que creo que incluso cuando entró mejoró el equipo y se entiende mejor con sus compañeros en el medio. Me encantó lo de Gleiker, lo de David Martínez Chispazos y lo de Jesús Ramírez. Creo que debe seguir siendo el 9
titular. No sé si se me escapa nada, ¿no?, del rival, analizando rápidamente lo que hizo Turquía, los goles de Akgün y del Yilmaz, lo que sufrió Venezuela en la pelota parada tremenda. El primer gol es absurdo. El segundo gol, con un regalo también desde la salida del fondo, Venezuela regala otra pelota y termina recibiendo el segundo gol en contra. Lo pierde de manera infantil Venezuela, pero también fue superior en el trámite Turquía. O sea, Turquía en términos generales tuvo más remates, fue más peligroso. Además, el segundo gol es un bombazo. Recibió totalmente solo Akgün, que es el que termina marcando ese lindo gol. Que además, miren, entra por Arda Güler, que había hecho un muy buen primer tiempo, aunque también por momentos estuvo allí tapado por el lateral venezolano, John Aramburu, sobre todo cuando atacó por la banda de John, ¿no?, cuando le tocó atacar por izquierda a Güler. Yilmaz, para mí, el jugador del partido en Turquía. Además, con este gol lo confirma, el primer gol. Va a atacar el segundo palo y está pendiente ahí para cazar la pelota. Básicamente es una jugada que se inventa Güler, que lanzó la mayoría de los córneres del primer tiempo, o todos, y casi fue gol olímpico. Y estuvo muy pilas allí Yilmaz para cazar esa jugada en el área. Pero sí, tiene más jerarquía. O sea, está Yilmaz de Galatasaray, está Güler. Bueno, el día de hoy no vimos a Yildiz, pero sí vimos a Demiral, otro jugador conocido, y vimos a Çalhanoğlu, que tiene tremenda pegada. También jugó Uzun, que de hecho había marcado gol recientemente, el jugador de la Eintracht Frankfurt, en un partido que tuvo Turquía contra Macedonia del Norte, que habían ganado 4-0. Viene bien este equipo turco. Desde aquella derrota 6-0 contra España no ha perdido más. De hecho, logró empatar en Sevilla 2-2, un partido por los puntos. Ha mejorado mucho esta Turquía, que tiene un grupo complejo, un grupo muy reñido con Australia, un grupo muy complejo también, donde está Paraguay y donde está el anfitrión Estados Unidos. Y la verdad es que creo que también Turquía tiene que mejorar, porque yo no sé si jugando así como hoy jugó contra Venezuela le va a dar para ganarle, por ejemplo, a la selección paraguaya o al anfitrión de Estados Unidos. O sea, creo que también Turquía quizás quedó con esa insatisfacción de no haber hecho el mejor partido, el partido más redondo, y eso quizás es mérito también del equipo de Osvaldo Vizcarrondo. Por cierto, entró en el segundo tiempo Luis Balbo. Creo que debe ser titular, muchachos. No sé si ya lo había dicho en el video, pero Luis Balbo debe jugar por izquierda. Tuvo jugadas interesantes el chico de la Fiorentina. Logró, incluso siendo lateral, meterse por dentro, atacar el sector medio de la cancha, generar superioridad numérica. En los pocos minutos que estuvo en cancha demostró ser mejor lateral que Teo Quintero o el propio Cristian Macún. Así que para mí debe jugar el siguiente partido. Me gustaría... Bueno, entró Marco Libra, debutó con la selección nacional, el jugador del Bolonia. Muy interesante que ya lo esté probando, le esté dando minutos y confianza Osvaldo Vizcarrondo. Entró Pereira, entró Echenique, aunque no lo vimos mucho con la pelota. Creo que además pudo haberle dado un mejor pase a su compañero para resolver una jugada de gol. Creo que fue, no me acuerdo si fue a Kelsey o Jesús Ramírez. Se debieron haber combinado mejor para... o fue que se la pidió él a Kelsey o a Ramírez. Pero total que Echenique entró poco en contacto con el balón. Y lo propio Kevin Kelsey, que creo que sigue sin demostrar mucho con la selección vinotinto. También tuvieron minutos Graterol, tuvo minutos poquitos, pero Tortolero también. Está toda esta discusión de si en realidad Eric Ramírez debió haber venido, se debió haber venido Eduard Bello, que por qué si vino Tortolero. Eso ya lo dejaremos para otro video. Pero bueno, esto es un poco el análisis de lo que vimos el día de hoy. Venezuela ahora, si me preguntan, debe ir a buscar el partido contra Irak y tratar de ganarlo de forma contundente y convincente, porque Venezuela necesita victorias. Poco a poco debemos irnos sacando el dolor que representa y significa ser la selección más pobre históricamente hablando del fútbol sudamericano. Creo que ya basta de eso. Y bueno, tiene un duro trabajo que hacer Osvaldo Vizcarrondo y los jugadores, que también son responsables. Así que bueno, gracias muchachos por acompañarme, como siempre, con un buen café. ¡Chao!